Bienvenidas y bienvenidos a El Mundo de Doné. Hoy comenzamos con el primer vídeo de una serie de vídeos que voy a ir subiendo a lo largo de estas semanas y su temática va a ser la depresión. Y es que es un trastorno mental que está a la orden del día y que en un año como el que estamos viviendo se va a disparar muchísimo. Y bueno, aparte de que creo que era esencial hablar de esto en el canal. Y nada, van a ser, como decía, una serie de vídeos. En este primero vamos a centrarnos más sobre qué es la depresión, cómo identificarla. Y en otros vídeos iremos tratando otros temas un poco más específicos, como puede ser la depresión junto con la ansiedad, cómo se enfoca desde la psicología el tratamiento de la depresión, si realmente la depresión se puede tratar, etc. Así que nada, espero que os guste y que os parezca interesante y comenzamos con el vídeo. La depresión se engloba dentro de los trastornos del estado de ánimo y se caracteriza por un sentimiento de tristeza o una falta de interés por casi todo, por casi todas las actividades del día a día. Además, se da también una disminución tanto física como psicofisiológica que se manifiesta a través de una falta de motivación, una disminución del apetito, del sueño y del deseo sexual. En los casos más graves pueden aparecer la pérdida de ganas por vivir o incluso el suicidio. Y aunque este es un tema del que me gustaría hablar en un vídeo únicamente, sí me gustaría destacar que las cifras lo que nos dicen es que cada año se suicidan 800.000 personas y que es la tercera causa de muerte entre los 15 y los 29 años. Y bueno, esto lo traigo aquí porque la depresión tiene una alta mortalidad y esta es debido a las tasas que hay de suicidio dentro de este trastorno. Según la Organización Mundial de la Salud, la depresión afecta a 300 millones de personas en el mundo y esta se engloba dentro de los trastornos mentales más discapacitantes a nivel mundial. Puede iniciarse a cualquier edad, pero es verdad que se ha encontrado mayor probabilidad de desarrollo entre los 15 y los 45 años. La forma de manifestarse depende de en qué rango de edad nos encontremos. Por ejemplo, la gente joven, sobre todo entre los 15 y los 20 años o así, nos encontramos con mayor problemática conductual, como puede ser fracaso escolar, peleas, escaparse de casa, no ir a clase. Y sin embargo, en personas más mayores se encuentra sintomatología más somática, como puede ser dolores de cabeza, dolores musculares, vómitos, mareos. También es importante destacar que existe la depresión infantil y hablaremos de ella también en otro vídeo. Y en esta época se da por igual en géneros, es decir, que hasta los 15 años aproximadamente se da igual en chicos que en chicas. A partir de los 15 años comienza a encontrarse más prevalencia de depresión en las mujeres. Por decir, hay una incidencia de 2 a 1, es decir, 2 mujeres por cada hombre que tienen depresión. Hay muchísimos factores de riesgo a la hora de hablar del desarrollo de la depresión. Nos podemos encontrar factores de riesgo relacionados con lo personal y lo social, como por ejemplo ser mujer, haber padecido o padecer ansiedad previa a este inicio de la depresión, tener un nivel socioeconómico más bien bajo. También nos encontramos con factores de riesgo cognitivos, en los que podemos incluir, ¿no? Pues el hecho de cómo vemos el mundo, cómo interpretamos las cosas que nos ocurren,
qué sentimiento de responsabilidad tenemos, porque se ha encontrado que personas con un alto nivel de responsabilidad en acontecimientos que son inapropiados, es decir, que no se le debería dar ese nivel de exigencia, pues tienen mayor probabilidad de desarrollar una depresión. Y también nos encontramos con factores de riesgo familiares o genéticos, es decir, que si tienes familiares con depresión, tienes mayor probabilidad de desarrollar algún trastorno mental. Y si eres familiar de primer grado, es decir, de mayor cercanía, pues por ejemplo, tu madre tiene depresión o tu padre tiene depresión, hay mayor probabilidad de que tú también desarrolles una depresión. Ojo, no quiero decir con esto, de hecho no se ha mostrado ni se está encontrando que haya una heredabilidad clara, es decir, porque uno de tus progenitores tengan depresión, tú vas a tener depresión. No, eso es falso, pero sí es verdad que hay mayor tendencia, mayor vulnerabilidad a padecer un trastorno afectivo. Según Seligman, que es uno de los mayores autores dentro del mundo de la depresión, hay diferentes factores de riesgo a la hora de desarrollar este trastorno. Ya hablaba del hecho de ser mujer, sobre todo mujer entre los 20 y los 40 años, con un nivel bajo económico, ¿no? Como mencionaba anteriormente, que además se tenga sensibilidad a estímulos aversivos, es decir, que me fije más en cosas negativas que no nos hagan bien, ¿no? Por decirlo así. Tener hijos menores de 7 años, pocas habilidades de afrontamiento y dependencia interpersonal. Y además hablaba de mayor riesgo en desempleados, en población urbana y en solteros. Y no solo se han hablado de factores de riesgo a la hora del desarrollo de este trastorno depresivo, sino que también se han hablado de factores de riesgo en su recurrencia, es decir, en personas que tienen un episodio depresivo, consiguen superarlo, están un tiempo bien, más o menos largo, y vuelven a tener otro episodio depresivo. Y también se hablan de factores de riesgo a la hora de que se cronifique este trastorno. Cuando hablan de factores de riesgo para la recurrencia, yo me voy a centrar en uno, que es de los más avalados, y lo que dicen es que el número de episodios previos a la depresión es predictor de otros episodios depresivos. Y aquí os voy a dejar unas cifras, ¿vale? Según las cuales lo que se ha visto en investigaciones es que el 60% de personas que han tenido un episodio depresivo van a tener un segundo episodio depresivo. El 70% de personas que han tenido 2 episodios depresivos van a tener un tercer episodio depresivo. Y el 90% de personas que ha tenido 3 episodios depresivos previos va a tener un cuarto episodio depresivo. Por tanto, a mayor número de episodios previos, mayor probabilidad de desencadenar episodios a posteriori. Dentro de los factores de riesgo de cronicidad de este trastorno nos encontramos con el hecho de tardar en buscar ayuda o de tardar en buscar tratamiento, tener un nivel socioeconómico bajo, ¿no? Que podría ser pues, el hecho de que alguien que no pueda permitirse económicamente este tratamiento, ¿no? Pues si vemos que si tardamos más en buscar ayuda, aumenta la cronicidad, y si encima no tenemos dinero para buscar esa ayuda, pues no, es algo que va muy relacionado. Y por último, el hecho de tener el primer episodio depresivo a mayor edad. Es decir, si somos más jóvenes y tenemos un episodio depresivo, las probabilidades de cronicidad son menores, así yo tengo un primer episodio con una edad más avanzada. Una vez definida la depresión y visto qué factores de riesgo hay a la hora de su desarrollo, de su recurrencia y de su cronicidad, os voy a dar
ciertas señales de detección de la depresión. Yo he decidido poneroslo también en imagen por si queréis hacer un pantallazo o apuntároslas en algún sitio y que no os perdáis. Bueno, pues dentro de estas señales para detectar la depresión tenemos esos sentimientos continuos de tristeza, de culpa o de desesperanza. Y es que cuando estamos tristes, que esto es algo que vamos a ver después de este punto, esa tristeza dura un tiempo y suele ser un tiempo determinado y tiende a ser más corto. O sea, podemos estar unos días tristes, pero no vamos a estar 2 semanas continuamente tristes. Entonces esto es algo importante. También, como comentaba, ¿no? Ese desinterés por cosas del día a día. Y esto es importante, ¿no? Cuando, por ejemplo, nosotros o nosotras disfrutábamos mucho de ir a pasear por el campo, por ejemplo, y de repente ya no nos apetece tanto, ya perdemos ese interés por esa actividad que antes nos gustaba. Esto es un aspecto importante y una señal muy interesante a la hora de detectar la depresión. También los cambios en el sueño, cuando de repente nos encontramos que o bien dormimos peor porque nos despertamos muchas veces o nos cuesta mucho dormirnos, ¿no? Y al final acabamos durmiendo muy poquitas horas. Luego también nos encontramos con un cansancio que es inexplicable. Obviamente, si dormimos peor vamos a estar más cansados, pero no es ese cansancio físico simplemente, ¿no? También nos encontramos con esa fatiga mental que nos lleva, por ejemplo, ¿no? al siguiente punto de esos problemas en la concentración, hecho de estar estudiando o trabajando y no ser capaces de concentrarnos en lo que estamos haciendo, o incluso leyendo, ¿no? y nos vamos todo el rato de la actividad que estamos haciendo. Luego también otra señal que podemos tener en cuenta es un cambio en el apetito, es decir, que puede tanto aumentar como disminuir, pero la diferencia es que estos cambios llevan cambios en el peso muy importantes y muy llamativos. También nos podemos encontrar, como decía antes, dolores físicos como dolor de cabeza, dolor muscular, mareos, vómitos. Y por último, pues esos pensamientos, esos sentimientos como no vale la pena vivir, etcétera, que nos puede llevar a conductas autolesivas, a intentos de suicidio o al suicidio en sí. Ya está aquí el vídeo de hoy, espero que os haya gustado. Y nada, como no me quiero enrollar muchísimo más, así que como os digo siempre, si os ha gustado, pues darle me gusta, compartidlo, seguidme, dejadme un comentario, un mensaje directo si os apetece sobre algo en concreto. Y nada, terminar diciendo un poco, ¿no? de esto último, de que hay que normalizar la tristeza, pero hay que conocer cuál es el límite entre una cosa y otra y de verdad, si crees que necesitas ayuda, pídela.